días, esperando que todos estén bien. Buenos días, esperando que todos estén bien. Qué bueno que están aquí. Mi nombre es Juana Confesora Moreno. Es un grato placer saludarles. En nombre del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal CAPGEFI y de manera muy especial de nuestro director general, el licenciado Juan José Disla, así como de nuestro director académico, el licenciado Manuel Joaquín Betancourt, y del gran equipo de servidores que forman esta institución. Este centro de capacitación es una dependencia del Ministerio de Hacienda y esta surge a partir de la promulgación de la ley 494-06 que crea dicho ministerio. Bienvenidos sean todos ustedes que son servidores y técnicos de las áreas financieras y administrativas de las entidades públicas a esta conferencia Avances y Desafíos del Sistema Nacional de Inversión Pública, la cual está registrado con el código FOT 290-02-2021. En este horario, de 10 a 12 del mediodía, en este día jueves 22 del mes 7 de julio del año 2021. De igual manera, le damos la más cordial bienvenida en nombre de a nuestra excelente facilitadora que tiene a cargo esta majestuosa conferencia, como es la licenciada Solendi Capellán Concepción. Le confieso que los dejará sorprendido con el dinamismo con que imparte sus conocimientos. Ella disfruta enseñar. Ella es licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad del Caribe, Unicaribe, en Santo Domingo. Tiene una licenciatura como doble titulación en gestión de la gestión pública del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED, y del Instituto Centroamericano de Administración Pública, INCAD. También tiene una doble titulación en globalización de procesos sociales y políticas económicas, egresada de la Universidad del País Vasco, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y solo está pendiente de la presentación de su tesis. Entre las experiencias laborales podemos decir que la facilitadora Solendi Capellán es analista de proyecto de inversión desde el año 2009 hasta la fecha 2021 en el Viceministerio de Planificación de la Dirección General de Inversión Pública. Y por último, es facilitadora de este centro de capacitación en política y gestión fiscal desde el año 2009 hasta la fecha. Pues le dejo el escenario a la licenciada Solendi Capellán. Buenos días y bienvenidos. Bienvenida, licenciada Solendi Capellán. Profe, tiene el micrófono desactivado. Hola, muchísimas gracias. Sí, ya me di cuenta. Muchas gracias. Buenos días a todos los participantes. Gracias al equipo de CAGEFI, como siempre. Gracias, como siempre, por darme la oportunidad de... Por favor, profe. ¿Perdón? En lo que logramos conectarnos con la facilitadora, las preguntas y las respuestas las vamos a estar dejando para el final de la exponencia. Bien, bien. Hola, ¿qué tal? Uno hace las pruebas, pero al final los micrófonos a veces traicionan. Muy buenos días y gracias a todos ustedes. ¿Se escucha ahora? Se escucha perfectamente. La escuchamos muy bien, excelente. Perfecto, gracias. Buenos días a todos y buenos días y gracias al equipo de CAGEFI, como siempre, por darme la oportunidad de transmitir la experiencia que tenemos por nuestros años de labor en cuanto al Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. De igual forma, siempre dispuesta a aprender porque en este ámbito se aprende diariamente. Entonces, vamos a proyectar nuestra presentación.
para entonces dar inicio. Perfecto. Para dar inicio formal a esta conferencia, avances y desafíos del Sistema Nacional de Inversión Pública. Es bueno destacar que muchas veces preguntan, ¿y por qué hay las siglas SNIP y hay SNPIP? Uno es el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y otro es una parte de ese gran Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, es solo el Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, vamos a poner en contexto, de forma general, un contexto histórico de qué ha llevado a precisamente que se promulguen una serie de leyes en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y para esto es necesario hablar sobre el marco institucional y legal. Entonces, la República Dominicana presentó en el año 2003 una de las crisis de mayor envergadura en el ámbito económico y social en toda la historia de la nación postdictadura. Esta crisis que sacudió República Dominicana puso en entredicho la efectividad del modelo de administración pública vigente en el país. Y todo esto trajo como consecuencias el desarrollo de forma concertada de una agenda nacional de reformas impulsadas por las altas instancias gubernamentales. Y dicha agenda dio inicio a un proceso de tránsito del modelo tradicional de gestión pública de tipo burocrático hacia una moderna versión de un modelo orientado a la generación de resultados para el desarrollo económico y social de la nación. Entonces, es en ese sentido que la República Dominicana requiere de profundas transformaciones estructurales en materia económica, social y política. Estas transformaciones, si bien son alcanzables en un mediano y largo plazo, requieren de una previa definición de políticas y de instrumentos en el corto plazo que posibiliten la construcción de caminos o trayectorias que viabilicen su cumplimiento. Entonces, que se da ese salto a la modernización e institucionalización. Y como parte de esa nueva visión del Estado, de poder contar con una administración de gobierno capaz de responder a las exigencias de desarrollo con cohesión territorial, con cohesión social y administrativa, es entonces que surge la necesidad de integrar en una misma entidad la gestión de planificación. Y esa gestión de planificación con un enfoque moderno, con herramientas y con los recursos necesarios que permitan dar una debida consistencia y una debida coherencia. En ese sentido, que a partir en el marco del año 2006 se aprueban un conjunto de leyes articuladas entre sí, entre las que cabe la pena destacar la ley 496-06, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, que en su momento se llamaba Secretariado Técnico de la Presidencia, y que es hoy el conocido Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, así como su reglamento de aplicación, el decreto 231-07. Otra de las leyes, y la ley que más vamos a resaltar en el ámbito de esta conferencia, es la 498-06 y su reglamento de aplicación 493-07, que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. De la misma forma interactúan y en materia de lo que son proyectos de inversión pública, ambas leyes se conectan, se articulan. Es la ley 423-06, que es la ley orgánica de presupuesto, así como la ley 494-06 de organización del Ministerio de Hacienda, en su momento Secretaría de Estado de Hacienda. Entonces, la ley 496-06, que crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, plantea en uno de sus considerandos
lo siguiente: el proceso de desarrollo económico, social, territorial y administrativo requiere contar con un sistema de planificación e inversión pública, con la modernización administrativa y de gestión de recursos humanos, estos estructurados bajo el concepto de centralización normativa en materia de políticas, normas, metodologías y descentralización operativa en los procesos de formulación, gestión, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos del sector público. Es también en el año 2006, como bien ya les había comentado, que se promulga la Ley 498-06 del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Entonces, es esta ley la que otorga al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ser el órgano rector precisamente de dicho sistema, y le da la misión de conducir y coordinar el proceso de formulación, gestión y seguimiento de evaluación de las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible para la obtención de la cohesión económica, social, territorial e institucional de la nación. En ese sentido, esta ley establece una serie de principios rectores en los que voy a destacar algunos. Dentro de todos estos principios que vemos aquí en esta lámina, me gustaría destacar, por ejemplo, la programación de políticas y objetivos estratégicos, en el que las acciones diarias y cotidianas que ejecuten las distintas instituciones públicas deben sustentarse en políticas y objetivos de largo y mediano plazo, definidos estos objetivos a través del sistema de planificación. Otro de los principios importantes para mí resaltar es la eficacia en el cumplimiento de los objetivos establecidos, en que las políticas y objetivos contenidos en los planes deben procurar la satisfacción de las demandas de la sociedad y el logro de los impactos previstos sobre las necesidades insatisfechas de esta sociedad. Viabilidad, por supuesto, en que las políticas, programas y proyectos contenidos en los planes deben ser factibles de realizar, teniendo en cuenta la capacidad en la administración de los recursos reales, técnicos y financieros a los que es posible acceder. Y durante toda la conferencia, cuando hablemos de recursos, me encontrarán repitiendo que esos recursos son limitados y que hay que pensar en recursos limitados y recursos disponibles. Otro de los principios para mí importante resaltar es la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Entonces, es en la elaboración y ejecución de los planes y de los programas que deben optimizarse el uso de todos los tipos de recursos humanos, materiales, técnicos, financieros, todos los recursos necesarios, esto teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y los costos sean positivos. El principio de continuidad, para mí uno de los principios de mayor importancia, en que los programas y proyectos incluidos en los distintos planes, cuya ejecución vaya más allá de un periodo de gobierno, debe tener continuidad en su ejecución. Otro de los principios muy importantes resaltar, es el proceso de planificación, que es esa actividad continua que debe llevar las distintas instituciones en el ámbito de esta ley a través del proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Entonces, estos son algunos de los principios precisamente que dan una mayor razón de ser al objetivo de esta conferencia, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Fíjense cómo quise destacar lo que era el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública para caer en el Sistema Nacional de Inversión Pública. El ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública, los organismos del sector público sujetos
a las regulaciones previstas según el decreto 493-07, que aprueba la ley 498-06, que es el reglamento de aplicación, están el gobierno central, las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, las instituciones públicas de seguridad social, empresas públicas no financieras, instituciones descentralizadas financieras, empresas públicas financieras y los ayuntamientos y de los municipios y del Distrito Nacional. Sin embargo, no todos son de cumplimiento, ahora mismo de cumplimiento obligatorio. Está en un proceso precisamente de incorporación de los ayuntamientos y del Distrito Nacional al Sistema Nacional de Inversión Pública, pero esa incorporación es progresiva que se va a ir implementando. Fíjense cómo aquí se habla del ámbito de aplicación a partir de la Ley 498 del año 2006 y cómo es recientemente que se ha aprobado en estos últimos años la Ley de Alianzas Público-Privadas. Y desde el 2006 ya la Ley de Planificación estaba teniendo esa visión, contemplando esa posibilidad de presentar propuestas bajo la modalidad de alianzas público-privadas. Fíjense cómo lo establece el artículo 35, que dice que además incluye proyectos que se ejecuten a través de concesiones o por otras organizaciones privadas que requieran para su realización transferencias, subsidios, aportes, avales, créditos o cualquier otro tipo de beneficios que afecten en forma directa o indirecta el patrimonio público con repercusión presupuestaria presente, futura, cierta o contingente. O sea, desde el año 2006 ya se estaba teniendo esa visión de la posibilidad de implementar proyectos bajo la modalidad de alianzas público-privadas. Y uno de los 6 ámbitos precisamente de aprobación que tienen los proyectos bajo esta modalidad es el sistema de inversión pública a través de la Dirección General de Inversión Pública. En el proceso de organización, entonces, de este nuevo sistema está compuesto por los siguientes sistemas gubernamentales que se vinculan y se articulan. Cabe la pena destacar, sobre todo, por el rol que juega el sistema presupuestario, los sistemas de compras y contrataciones, el sistema de administración pública, sistema de contabilidad gubernamental, sistema de control interno y sistema de tesorería. Entonces, es importante que vayamos ya de plano a lo que es el concepto de planificación. La planificación comprende los procesos de formulación, de coordinación y seguimiento y evaluación de las políticas públicas orientadas a la promoción del desarrollo económico y social y sostenible con equidad. En ese sentido, esto le da razón de ser a la implementación de los distintos instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Ese principal instrumento, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que definirá esa imagen objetivo del país a largo plazo, tiene un plazo hasta el 2030, y los principales compromisos que asumen los distintos poderes del Estado y los actores políticos, económicos y sociales. Esto tomando en cuenta lo que es su viabilidad económica, social y política. Entonces, para ello, para poder diseñar esa Estrategia Nacional de Desarrollo, se identificaron cuáles eran esos problemas prioritarios que deben ser resueltos y esas líneas centrales de acción necesarias para su resolución y la secuencia en su instrumentación. En ese sentido, la Estrategia Nacional de Desarrollo es el resultado de un proceso de concertación nacional en la que participaron múltiples actores de los distintos sectores,
como entidades públicas, entidades privadas, religiosas, políticas, representantes de la sociedad civil, de los distintos gremios profesionales, asociaciones, o sea, una representación de los distintos sectores en el país. Y esta fue aprobada en el año 2012. Fíjense cómo la ley se aprueba en el año 2006 y ya plantea desde la ley que que uno de los instrumentos es esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Sin embargo, ese proceso de construcción de esa estrategia duró años de análisis, en mesa de discusión, esos distintos involucrados bajo un diseño y bajo un esquema con un equipo de profesionales, precisamente estructurando todas las informaciones levantadas en ese proceso en el que participaron todos estos actores. Entonces, los avances logrados en la consecución de esa imagen objetivo deben ser evaluados cada 10 años. Esto debe contar, este proceso de revisión de dichos avances, debe contar con la participación de los poderes y los actores mencionados, representantes de los actores mencionados anteriormente. El segundo instrumento de mayor importancia del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública es el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Y este debe contener una duración de 4 años y contendrá una propuesta de las prioridades a nivel de las funciones, de los programas y de los proyectos, que incluya los objetivos, que incluya las metas y los requerimientos de recursos. En este plan debe ser actualizado anualmente y debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno a más tardar el 31 de mayo. Otro de los instrumentos es el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, que es parte del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, pero esta parte vamos a desarrollarla más adelante cuando hablemos precisamente del plan del Sistema Nacional de Inversión Pública directamente. Otro de los instrumentos son los planes estratégicos sectoriales y los planes estratégicos institucionales a mediano plazo, que deben expresar las políticas, los objetivos y las prioridades a nivel del sector y a nivel de la institución. Los planes estratégicos institucionales, por ejemplo, deberán estar compatibilizados con los respectivos planes sectoriales que los comprenden. Otro de los instrumentos son los planes territoriales, y cuando hablamos de planes territoriales, hablamos de los planes estratégicos municipales, de los planes estratégicos provinciales y de los planes estratégicos regionales. Recuerden que la ley 498-06 busca precisamente que se dé una planificación de abajo hacia arriba y no una planificación de arriba hacia abajo, sí bajo una direccionalidad estratégica, pero se supone que deben estar vinculadas y enlazadas en base a las necesidades del territorio. Entonces, estos planes territoriales expresarán las orientaciones del Plan Nacional Plurianual del Sector Público en el territorio e incluirá la participación de los ayuntamientos, de los municipios y del Distrito Nacional. Entonces, para implementar adecuadamente esos distintos instrumentos de planificación que vimos, Estrategia Nacional de Desarrollo, Plan Nacional Plurianual del Sector Público, Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, los planes estratégicos sectoriales e institucionales, así como los planes territoriales, en el que contiene ese Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, con los proyectos establecidos. Recuerdan que hablamos de ese principio de continuidad. Entonces, debe garantizar la continuidad de los proyectos de arrastre, porque el Plan Nacional Plurianual tiene una duración de 4 años, pero a medida de que se va avanzando, se agrega un año más. 2021, 2024, 2022, 2025. E incluye y contempla también ese Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, los proyectos nuevos. Entonces,
Les decía que para implementar adecuadamente estos instrumentos de planificación es entonces necesario hacer una adecuada planificación gubernamental. Entonces, la planificación es un proceso mediante el cual se dirige esa direccionalidad estratégica que les comentaba para la acción, aplicando un conjunto de procedimientos a través de lo que se pretende introducir una mayor racionalidad y organización a un conjunto de actividades que están articuladas entre sí. Entonces, cuando hablamos de planificación gubernamental, estas actividades previstas anticipadamente tienen el propósito de influir en el curso de los acontecimientos con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable mediante el uso eficiente de recursos que son escasos o limitados. Entonces, la planificación aplicada al ámbito gubernamental es un instrumento que busca, que permite precisamente dar coherencia y efectividad a los distintos actos de gobierno. Entonces, bajo un enfoque sistémico es entonces que el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública representa una capacidad que tiene el Estado y sus instituciones para satisfacer de forma racional cierta proporción de las demandas que formulan la sociedad, los miembros de una sociedad, una comunidad, para que le solucionen sus problemas. Y esos problemas usualmente tienen que ver con la prestación de servicios, servicios que los vemos tales como educación, como seguridad, como justicia, salud, agua potable, que es una de las grandes prioridades que tienen las actuales autoridades, el saneamiento, el alumbrado público, el manejo de los residuos sólidos, entre otros servicios. Entonces, es en ese sentido que el MEPID, que a través de su órgano rector, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, actúa para producir las respuestas a través, el sistema materializa sus fines y materializa sus metas por medio de acciones y decisiones que dan respuesta a las exigencias o demandas de los distintos sectores de la sociedad. Entonces, es por eso que se hace necesario en este momento hablar de lo que es el proceso de inversión pública. El proceso, el MEPID ordenará y sistematizará todo el proceso de inversión pública, es decir, el conjunto de actividades y tareas destinadas a asegurar el uso eficiente y equitativo de los recursos disponibles, tanto internos como externos, esos recursos disponibles imposibles, independientemente de su fuente de financiamiento, si sea de fondo general, si sea de crédito externo o así sea de donaciones por los distintos organismos internacionales. Entonces, ese eficiente y uso de los recursos de los que hablamos, esa eficiencia en la inversión, es a través de una correcta asignación de los recursos mediante la realización de una buena formulación y evaluación de las distintas opciones de inversión identificadas y propuestas por las distintas instituciones del Estado que someten dichas propuestas en el ámbito de esta ley. Y hablamos también de eficiencia técnica y económica, y esta eficiencia técnica y económica se refiere a que con los mismos recursos se pueden solucionar o satisfacer más necesidades y de una mejor manera. Entonces, hablemos de inversión pública. Ese concepto de inversión pública visto no solo desde lo que plantean las normas técnicas de inversión pública, sino visto desde las experiencias internacionales. ILPES, por ejemplo, plantea en términos generales que inversión pública es la actividad del Estado que aumenta la capacidad de la economía para producir bienes y para producir servicios. Es decir, corresponde a la asignación de recursos disponibles frente en el presente para actividades que permitirán generar un mayor bienestar en el futuro. Visto también entonces desde los sistemas nacionales de inversión pública de otros países en Latinoamérica, la región, tenemos por ejemplo aquí como
lo presenta Bolivia y cómo lo presenta El Salvador. Bolivia, por ejemplo, establece que inversión pública es el gasto de recursos de origen público destinados a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico o de capital humano con el objetivo de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o producción de bienes. Visto desde El Salvador, entonces, la inversión pública está destinada a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico, de dominio público o de capital humano. Esto con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y o producción de bienes. La inversión es destinada al desarrollo económico y social del país. Y en la parte social, la inversión pública busca el bienestar de la población, mejorando su nivel de vida y erradicando la pobreza. En la parte económica, se busca un aumento de la producción y productividad, generando empleo en la nación. Entonces, según expertos en el tema, para que la inversión pública sea efectiva, es necesario disponer de una adecuada orientación estratégica. Pero esta orientación se puede derivar de un plan nacional a otro mediante un documento estratégico de largo plazo en el que se establecen prioridades de desarrollo de toda la economía en los niveles más altos de decisión. También se debe considerar precisamente lo que hablamos anteriormente, planes sectoriales, planes institucionales y planes territoriales. Y como forma de operativizar lo planificado en estos planes es a través precisamente de la ejecución de proyectos de inversión pública. Y para eso entonces nos preguntamos, ¿qué es un proyecto de inversión pública? Es estructurar una solución a un problema o una oportunidad de beneficio. Según Banco Urbina, un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver entre muchas cosas, una necesidad humana. De acuerdo con Cortázar, un proyecto de inversión es la unidad mínima económica de planeación formada por un conjunto de actividades concatenadas que se suceden, complementan y deciden entre sí. La última de las cuales es parte importante para la toma de decisiones sobre la inversión. Un proyecto de inversión pública es la creación, ampliación o rehabilitación de una determinada actividad productiva e incluye, entre otras cosas, por ejemplo, obras públicas en infraestructura, la construcción o modificación de inmuebles, las adquisiciones de inmuebles asociadas a estos proyectos y las rehabilitaciones que implican un aumento de la capacidad y vida útil en los activos. Por ejemplo, ante el Sistema Nacional de Inversión Pública han llegado propuestas de proyectos cuya descripción establece que lo que se va, o uno lo ve a nivel de componentes, es adquirir un terreno. Adquirir un terreno no es un proyecto de inversión pública. Sí habla de adquisiciones de muebles e inmuebles, pero estas asociadas a un proyecto de inversión. Ese bien mueble o inmueble se va a transformar, requiere una serie de transformaciones y de cambios para ofertar un producto o un servicio. Entonces, visto a la luz de un conjunto de actividades, la adquisición de esos bienes muebles e inmuebles asociados a un componente de capital fijo, asociada a un componente de obra física como reconstrucción, rehabilitación de dicha estructura, quizás un componente de equipamiento, otras veces componente apoyado en un componente de capacitación, quizás para un fortalecimiento de institucional para poder ofrecer ese bien o servicio que se persigue. Sí, entonces es un proyecto, forma parte de un proyecto de inversión pública. Pero por eso hay que estar claro y siempre me gusta hacer ese tipo de aclaración. Entonces, son los proyectos que buscan precisamente alcanzar un impacto sobre la calidad de vida y bienestar de la población objetivo que se plantea en estos proyectos. Estas iniciativas de inversión
de proyectos de inversión son analizadas y son analizadas con el objeto de identificar e impulsar aquellas que sean más rentables para la sociedad y que respondan esto a estrategias y políticas de crecimiento, a políticas de desarrollo económico y social de la nación en su conjunto. Entonces, ¿qué es un proyecto de inversión pública? Son aquellas actividades que requieren de uso de recursos del presupuesto público, que tienen un inicio y un fin claramente establecido, que tienen una localización geográfica específica, cuyo objetivo es la generación de capacidad. Y esta capacidad viene siendo capital física, humana o institucional, y dicha capacidad incrementa la producción del bien o la prestación del servicio orientados a la solución de problemas de la población y cuyos impactos contribuyen a la estrategia nacional de desarrollo. Entonces, de acuerdo a lo que plantean las normas técnicas de inversión pública, los proyectos de inversión pública se pueden clasificar, por un lado, según su tipología y por otro lado, según su situación presupuestaria. Según su tipología, los proyectos se clasifican en capital fijo, capital humano y creación de conocimiento. Por ejemplo, capital fijo serían aquellos proyectos que buscan creación, incremento, rehabilitación y mejora de la capacidad instalada para la producción de bienes o la prestación de servicios. Los proyectos de capital humano son aquellos que se materializan en acciones vinculadas a la creación de capacidad y competencias técnicas que mejoren el funcionamiento en la prestación de ese servicio a la sociedad, o bien que van a generar un valor agregado a la población o grupo meta que se definió en el proceso de formulación de proyecto. Y los proyectos de creación de conocimiento, un proyecto de este tipo está vinculado a lo que son investigaciones de desarrollos tecnológicos, catastros, diagnósticos, inventarios, censos, e incluye otro tipo de acción que están orientadas precisamente a la creación de conocimiento y que genere, por tanto, un valor agregado en el ambiente en el que se desarrolle. Uno de los grandes avances que tiene el Sistema Nacional de Inversión Pública en comparación con otro que es un sistema joven, porque el Sistema Nacional de Inversión Pública se crea a partir del 2006, cuando se crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, del año 2006. Sin embargo, en Latinoamérica hay SNIP que tienen muchísimos años, tienen mucho más de 40 años de desarrollo. Sin embargo, solo reconocen los proyectos de capital fijo como tipología de proyectos. Los de capital humano y creación de conocimiento, no. Y es una de las cosas que han reconocido precisamente en las redes SNI de Latinoamérica, en los distintos seminarios que se ha dado a lo largo de los años, luego de la conformación de la red. Bueno, por otro lado, los proyectos se clasifican también según su situación presupuestaria. Pueden ser proyectos de arrastre y proyectos nuevos. ¿Qué sucede? Muchas veces vemos un proyecto cuando se hacen los informes de rendición de cuentas o evaluamos precisamente la ley de presupuesto y gastos públicos, vemos un proyecto que se ha repetido, está en el año 2019, está en el año 2020, y lo vemos todavía en el 2020 o lo vemos en el 2021 como proyecto nuevo. Y muchas veces dicen, no, ese no es un proyecto nuevo, ese es un proyecto de arrastre porque está desde el 2019 en la ley de presupuesto. No, según su situación presupuestaria, quizás el proyecto estuvo priorizado en el presupuesto del año 2019 o en el año 2020, pero la planificación no está escrita en piedra.
hay muchas veces un cambio de prioridades gubernamentales por múltiples situaciones. Y ahí está, por ejemplo, el COVID-19 afectó todos los gastos en materia de proyectos de inversión pública, la ejecución de los proyectos que estaban priorizados en el presupuesto 2020, no se dio como originalmente se tenía programada. Muchos proyectos ralentizaron su ejecución, otros no pudieron arrancar porque hubo un cambio de prioridades por factores externas y ese proyecto no inició su ejecución. Entonces, a pesar de estar en el presupuesto 2019, al no iniciar su ejecución física y financiera, por ende, mantiene su situación presupuestaria de nuevo. Y los proyectos de arrastre son aquellos proyectos que vienen de presupuestos anteriores, estuvieron presentados en ley de presupuesto y gastos públicos de años anteriores y que mantienen su ejecución garantizando ese principio de continuidad del que les comentaba anteriormente. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué es un Sistema Nacional de Inversión Pública? Según ILPES, define el Sistema Nacional de Inversión Pública como un conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes para el sector público que ejecutan inversión pública, mediante los que se relacionan y coordinan entre sí para preparar, evaluar, priorizar, financiar, dar seguimiento y ejecutar los proyectos de inversión pública en el marco de políticas, planes y programas. Entonces, es necesario que hablemos de lo que es el ciclo de un proyecto de inversión pública. Se entenderá por ciclo de vida a ese proceso de transformación o maduración que experimenta todo proyecto de inversión desde que se identifica ese problema o se identifica esa situación de insatisfacción, necesidad u oportunidad de mejora para optimizar un bien, un servicio, hasta que se formula un documento de proyecto, desde que se formula ese documento de preinversión hasta que se ejecuta e inicia su proceso de operación. Entonces, los proyectos de inversión pública incluyen tanto los estudios que requerirán en esa fase de preinversión como en la puesta en marcha de los mismos. Entonces, esta fase de preinversión, recuerden que el ciclo de vida es precisamente esto: preinversión, inversión y operación. De acuerdo a lo que establece la fase de preinversión, este proceso corresponde a la elaboración de los estudios y análisis necesarios para la preparación o formulación y evaluación del proyecto, desde el nivel de idea que permite resolver el problema, la necesidad, la situación de insatisfacción o la oportunidad de mejoras, o atender esa necesidad que le da origen al mismo. Y el resultado de esta decisión en la fase de preinversión es realizar, postergar o abandonar un proyecto de inversión pública. Recuerden que hablamos de recursos y que los recursos son limitados. Cuando hablamos de recursos, no solamente hablamos de recursos financieros, hablamos del recurso tiempo, hablamos del recurso humano. Y cuando nosotros vamos a asignar a un equipo de la Unidad Institucional de Planificación la tarea de identificar las distintas necesidades, o hacer un diagnóstico de las distintas necesidades hasta presentar un proyecto de inversión, es cuando se hace esa fase de preinversión, cuando se hacen todos estos estudios, y es preferible con un documento de identificación decir, tomar la decisión, mira, ya esto no es una prioridad, vamos a postergar el seguir destinando recursos físicos, humanos, financieros y de tiempo a esta propuesta, o no vamos definitivamente, pero ya con el documento formulado, no vamos a realizar esta propuesta. Es preferible no hacer nada que presentar una solución a fin una opción de solución a fin de resolver esa problemática identificada. O sencillamente se toma la decisión de sí, eso sigue siendo una prioridad,
a la luz del Plan Estratégico Institucional y orientado al Plan Nacional Plurianual del Sector Público, esto es una necesidad, continúan hasta presentarlo ante el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Entonces, que tenemos que ver los objetivos específicos del proceso de inversión pública. Entonces, son objetivos específicos de este proceso los siguientes. Por un lado, lograr una eficiente asignación y uso de los recursos destinados a lo que es inversión pública, esto maximizando los beneficios socioeconómicos. Por otro lado, establecer los distintos criterios, las metodologías y los parámetros para la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos que deben aplicar todas las instituciones comprendidas en el ámbito de esta ley. Otro de los objetivos específicos es establecer los criterios que se requerirán para que estos proyectos de inversión pública puedan ser incorporados en el presupuesto y ley de gastos públicos y en los presupuestos de las distintas instituciones, de las distintas entidades. Otra de las funciones importantes del proceso de inversión pública es precisamente asegurar la disponibilidad de información oportuna y confiable sobre la inversión pública. Esto a efectos de lograr la transparencia en la gestión de la cartera de proyectos. Entonces, es en función de esos objetivos específicos asociados al proceso de inversión pública, entonces, que se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y vamos a definir lo que es el sistema. Hablamos de lo que es de esa visión internacional, de qué planteaban que era un Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, vistos a la luz de lo que plantea nuestra ley y de lo que plantea nuestras normas técnicas de inversión pública, se entenderá por SNIP a ese conjunto de normas, instructivos y procedimientos que tienen por objeto ordenar el proceso de la inversión pública para poder concretar los proyectos de inversión más rentables para el país desde el punto de vista socioeconómico y ambiental. Entonces, esta definición supone 4 elementos básicos. Por un lado, esta definición supone que la unidad básica de la inversión pública es un proyecto. Supone además que el proyecto es concebido como una estrategia de desarrollo y no como una mera figura presupuestal. También supone que el sistema va a hacer un seguimiento en lo que es todo el ciclo de vida del proyecto, preinversión, inversión o ejecución y operación, y esto lo vamos a poder ver más adelante. Y supone esta definición además que el sistema se articula con otros sistemas de información que giran alrededor de la programación, de la ejecución y de evaluación de los recursos públicos asignados a estos proyectos. Entonces, los instrumentos precisamente del proceso de inversión pública, tenemos por un lado el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, ¿recuerdan? Y este Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública forma parte del Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Dicho plan debe contener los proyectos de inversión que reúnen las condiciones ante el Sistema Nacional de Inversión Pública, es decir, que cumple con todos los requisitos técnicos y metodológicos, normativos y por tanto que han sido ya de hecho declarados admisibles ante el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y estos se encuentran ordenados de acuerdo a las prioridades del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y de acuerdo a las prioridades de los planes estratégicos sectoriales e institucionales. Me gusta mucho recalcar cómo se dice aquí, cumple los requerimientos metodológicos y normativos. O sea, que a la hora de presentar un proyecto al Plan Nacional Plurianual, de priorizar un proyecto en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, se supone que ya ha sido sometido oficialmente desde el Ministerio formulante al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ha sido evaluado por un equipo de técnicos, así como el proceso de formulación en las instituciones se debe dar
a partir de un equipo multidisciplinario de profesionales, ese nivel de estudio, esa conformación de ese estudio de preinversión. De la misma forma, el equipo de la Dirección General de Inversión Pública tiene que revisar, ese equipo multidisciplinario revisa estas propuestas de proyecto y si cumple con estos requerimientos técnicos, metodológicos, normativos, entonces son declarados admisibles ante el SNI y se le asigna lo que es un código SNI, que lo veremos más adelante. Otro de los instrumentos del proceso de inversión pública es el sistema de información y seguimiento de la cartera de proyectos, cuyo objetivo es precisamente recopilar, almacenar, procesar y difundir toda la información de carácter físico y financiero y de gestión relativo al ciclo de vida de cada proyecto, así como su financiamiento, cómo va a ser el comportamiento de la asignación de los recursos, y lo incluso contempla los recursos que se requerirá para estos proyectos una vez inicien su fase de operación. Entonces, el Sistema Nacional de Inversión Pública se apoya en los distintos instrumentos legales, normativos y metodológicos del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ya hablamos de esa visión de desarrollo, de esa visión de largo plazo, que es nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, apoyándonos además en todo este nuevo marco legal, este libro, por ejemplo, que recoge la ley que crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y su reglamento de aplicación, la ley que establece, que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y le da al Ministerio de Economía entonces la rectoría de dicho sistema. Nos apoyamos además en las normas técnicas de inversión pública que tienen como objetivo general establecer un orden normativo y procesal que facilite la gestión y la ejecución de los proyectos de inversión pública, potenciando así el desarrollo del país mediante un ejercicio de planificación, programación, ejecución y evaluación de lo que es la inversión pública. Y apoyándonos además en la guía metodológica o metodología general para la formulación de proyectos de inversión pública, que es entonces la herramienta que ha dispuesto la Dirección General de Inversión Pública para fortalecer la documentación a presentar para los trámites de asignación de código SNI y que conforma el instrumental de trabajo necesario para la formulación y evaluación de proyectos, de los proyectos de inversión pública. Entonces, ¿qué es la Dirección General de Inversión Pública? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su rol en este Sistema Nacional de Planificación? Entonces, la Dirección General de Inversión Pública es la entidad responsable dentro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, es la responsable de establecer las normas y procedimientos para la formulación y la ejecución de planes, programas y proyectos de inversión pública para todo el sector público en el ámbito de esta ley. También es responsable de priorizar a partir del Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública los proyectos, los planes, programas y proyectos de inversión a ser incluidos en el presupuesto anual, en el presupuesto plurianual y en los presupuestos anuales del sector público. Es responsable, además, del financiamiento de la preinversión pública y de la administración y actualización del sistema de información y seguimiento de la cartera de proyectos, esto independientemente de su fuente de financiamiento. Es responsable, además, de generar y suministrar al Ministerio de Hacienda la incidencia de los gastos recurrentes que se van a generar a partir del año siguiente, pero que hay que comenzarlos a contemplar desde ahora, de aquellos proyectos que ya se tienen identificados que van a concluir durante el periodo vigente y que van a necesitar recursos precisamente para operación y mantenimiento una vez ese proyecto se ponga en operación. La Dirección General de Inversión Pública es responsable además de participar en la fijación de cuotas periódicas de compromiso y cuotas periódicas de pago del Gobierno Central en coordinación con la Tesorería Nacional
y la Dirección General de Presupuesto. Es entonces en cada uno de estos procesos de inversión pública que hablamos, de formulación, priorización, seguimiento y evaluación, que la Dirección General de Inversión Pública interactúa con las distintas instituciones en el ámbito de la ley. Y en cada uno de esos procesos le da la asistencia técnica institucional, apoyándose en las normas técnicas y en la guía metodológica, y esa asistencia técnica sea para cada uno de esos procesos o ya sí sea también para fortalecer las competencias del equipo técnico o actualizarse con relación a estas normas técnicas y guías metodológicas y procedimientos a través de talleres y capacitaciones. Entonces, la Dirección General de Inversión Pública, para poder cumplir con todos estos procesos, se apoya en la siguiente estructura organizacional. Tiene un departamento de formulación de proyectos de inversión pública, tiene un departamento de seguimiento y programación de dicha inversión y bajo el nuevo esquema, originalmente no estaba configurado cuando se creó la ley de la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, pero adecuándola a las circunstancias y al nuevo marco legal en el que se incluye. Vieron como les decía que desde el 2006 ya se estaba contemplando se estaba contemplando la posibilidad de ejecutar propuestas de proyectos bajo la modalidad de alianzas público-privadas. Es que entonces en este momento se actualiza la estructura organizacional de la Dirección General de Inversión Pública, creando un departamento precisamente de alianzas público-privadas, que es uno de los niveles, de los 6 niveles de aprobación que ya les había comentado que tenían los proyectos que se someten bajo esta modalidad. Entonces, en cuanto al ciclo de la inversión pública, que vimos que era preinversión, inversión, operación y mantenimiento, es necesario hablar del ciclo de vida, ya no de un proyecto, sino del ciclo de vida de la inversión pública, desde que un problema es identificado por una sectorial. Entonces, esa sectorial tiene la responsabilidad de presentar ante el Sistema Nacional de Inversión Pública un documento de proyecto de inversión, que de ser admisible, entonces sería priorizado por dicha institución para formar parte del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, y dentro de ese plan, entonces el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública. Solo los proyectos que ya fueron priorizados en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública podrían ser considerados de cara al Plan Anual de Inversión. Y cuando ya forman parte de ese anteproyecto de ley del Plan Anual de Inversión y se hace una adecuada programación de los recursos e inicia su ejecución y concluye su ejecución, entonces se procede a hacer una evaluación y cierre de ese ciclo de ese proyecto de inversión pública para entrar a una nueva etapa, que es la etapa de operación y mantenimiento. Entonces, todo proyecto de inversión pública deberá identificarse ante el Sistema Nacional de Inversión Pública de forma permanente e inequívoca a través de 2 requisitos básicos. Por un lado, el código SNI, y por otro lado, el nombre del proyecto. El código SNI es un certificado que emite el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Inversión Pública, que implica que este proyecto de inversión pública ha sido formulado y evaluado bajo los estándares de calidad establecidos por las normas y los procedimientos técnicos del sistema. Y se identifica con un número correlativo desde su dictamen de admisibilidad hasta cuando el proyecto ha terminado o bien haya sido desestimado. Y a través de otro de los requisitos básicos, de forma permanente e inequívoca, que se identifica un proyecto es a través de su nombre. Una vez el proyecto ha sido sometido, ha sido registrado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, ha sido declarado admisible ante el sistema y se le envía dicha comunicación al ministro de Hacienda y se envía por interfase a la Dirección General de Inversión, Dirección General de Presupuesto, las informaciones relativas de este proyecto de inversión pública, entonces ese nombre no puede variar.
porque incluso a nivel de sistema puede generar problemas. O sea, tanto el nombre como el código SNI se identifican desde que se dictamina admisible ante el sistema hasta cuando el proyecto haya concluido. Entonces, a estos proyectos se le emite una opinión técnica una vez se reciben en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y puede tener esa opinión técnica un dictamen de aceptado, un dictamen de pendiente y un dictamen de rechazado. El dictamen de aceptación es cuando se tiene una opinión técnica favorable a un proyecto nuevo y tendrá una vigencia de 2 periodos, 2 ejercicios presupuestarios, siempre y cuando no se altere la naturaleza del proyecto en cuanto al problema a resolver o el servicio a prestar. Y también tiene una opinión de pendiente o rechazado si esta opinión técnica, si la institución formula y la institución formuladora deberá presentar oficialmente respuesta ante las observaciones realizadas por el equipo técnico de la Dirección General de Inversión Pública. Y normativamente hay un plazo de 10 a 15 días una vez este proyecto es recibido en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Inmediatamente se opina, se emite una opinión técnica dependiente o rechazado, ya queda nuevamente en la cancha de la institución el tiempo para presentar precisamente esta propuesta de proyecto, contemplando las observaciones, haciéndole las mejoras realizadas de acuerdo a las observaciones realizadas por el equipo multidisciplinario respecto a ese proyecto de inversión pública. Una vez envían ese nuevo documento, comienza nuevamente el proceso, va a ser opinado nuevamente, será revisado nuevamente y se emitirá una nueva opinión técnica. Entonces, del anteproyecto de presupuesto y la inversión pública, los proyectos que se incorporen en dicho anteproyecto deberán tener como mínimo, deberán especificar código, tener claramente establecido su código SNI, cuál es su tipología, capital fijo, capital humano, creación de conocimiento. Tiene que tener claro, de acuerdo a lo que establecen las normas técnicas, el nombre del proyecto, ubicación, identificar la fase del ciclo de vida para el cual están solicitando su financiamiento. Tiene que tener clara una programación de recursos para la etapa que se apruebe, así como la programación física y financiera. Esto al nivel último de detalle, o sea, tiene que tener estas informaciones detalladas por los distintos años que tiene identificado el proyecto que ejecutará, tiene que tener definido las partidas distribuidas estas por fuentes de financiamiento, ajustado a los distintos componentes del proyecto y distribuidos incluso al último nivel de gasto, que es el objeto del gasto. Entonces, es importante comprender todo ese ciclo de vida del proyecto que nace en las instituciones sectoriales. Fíjense, el Ministerio de Economía es el órgano rector del sistema de inversión pública. Sin embargo, la inversión pública no nace en el Ministerio de Economía. La inversión pública nace en los distintos sectores que están en el ámbito de la ley. Gobierno central, empresas públicas descentralizadas, autónomas no financieras, los ayuntamientos y del Distrito Nacional. Desde que se identifica ese problema allá en las instituciones y presentan un documento de preinversión a nivel se presenta ante el Ministerio de Economía a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad, según corresponda por la complejidad o por el alcance del proyecto. Y esa unidad institucional de planificación de esa institución, entonces lo registra en el banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, en el MEPIP, pero además de eso procura la tramitación desde el ministro jefe cabeza de su sector al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. El ministerio lo recibe, lo evalúa y lo dictamina, que cumpla con las normas técnicas de inversión pública y que cumpla con la metodología general para la formulación de proyectos de inversión pública. Si no cumple entonces con estos criterios, este documento de proyecto es devuelto a la unidad institucional de planificación y desarrollo de la institución con esa opinión técnica de la que conversamos anteriormente, pero si cumple, entonces
se le asigna un código SNIP a ese proyecto que fue registrado en el banco de proyectos, se le asigna un código SNIP, es priorizado por la institución en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública y priorizado al Plan Anual de Inversión para formar parte de ese anteproyecto de presupuesto anual, se envía al Ministerio de Hacienda mediante una interfase entre el Sistema Nacional de Inversión Pública y SIGEF, y se le asignan los recursos de cara al presupuesto del periodo siguiente. Durante todo ese proceso, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo interactúa con las unidades ejecutoras de las instituciones, quien canaliza con las unidades, esas unidades institucionales de planificación canalizan con las unidades ejecutoras de cada uno de los proyectos las informaciones referentes. Por un lado, hacer la programación operativa anual de ese proyecto, cómo serían distribuidos, pero como la planificación no está escrita en piedra, puede que en el interín del año de ejecución haya cambios de prioridades, quizás no en los montos establecidos, pero sí cómo se haría esa asignación de recursos a nivel de trimestral, y se hace una actualización precisamente de esa programación de cuota para cada uno de los trimestres. Pero además de eso, como bien había dicho que la planificación no está escrita en piedra, puede que surjan cambios importantes que incidan en que se hagan modificaciones presupuestarias o desviaciones en los proyectos de inversión pública, y para poder estas desviaciones o estas modificaciones requieren la no objeción de la Dirección General de Inversión Pública para poder hacer dichos cambios. Pero además de eso interactúa, porque a medida de que va avanzando la ejecución en ese periodo vigente, la institución tiene la responsabilidad de presentar las informaciones relativas a la ejecución. Por un lado, el informe de enero-junio, que se presenta ante el Congreso Nacional en el mes de agosto, ese informe de rendición de cuentas, como también se hace ese informe anual de seguimiento, ya completando el siguiente semestre, y se completa la información relativa al periodo enero-junio del presupuesto vigente. Una vez ya el proyecto concluye su ejecución, entonces se sigue interactuando con la institución, que debe completar el ciclo y presentar entonces una ficha de cierre y un informe de cierre. Pero además de eso, hace esa evaluación ex post del proyecto, donde cuando ya inicia su operación, se hace una evaluación de la ejecución, por un lado, de la ejecución, pero se hace una evaluación precisamente luego de varios años de puesta en operación el proyecto. Se evalúa precisamente los efectos y los impactos, y que precisamente se esté cumpliendo con los objetivos por los cuales el proyecto fue originalmente formulado en el proceso de preinversión. ¿Cuál es el contenido del perfil de proyecto que las instituciones tienen que presentar? El contenido va a ser un perfil básico, una prefactibilidad o un documento de factibilidad según corresponda, de acuerdo a la complejidad y monto de cada propuesta. Debe presentar un documento de identificación de proyecto. Ese documento de identificación debe contener una introducción, unos antecedentes o la situación que da origen al proyecto. El problema, debe identificar el problema a resolver, los objetivos y alcance del proyecto, su justificación, los objetivos en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, costos y financiación del proyecto, costos disponibles y posibles, recursos disponibles y posibles precisamente de ese proyecto, la ubicación del proyecto y los beneficiarios. Pero además de esto tiene que estar acompañado de una evaluación de mercado, de una evaluación técnica, de una evaluación financiera, una evaluación económica y social y una evaluación de impacto ambiental. Tiene que presentar conclusiones, recomendaciones, la síntesis del proyecto, pero sobre todo la unidad institucional de planificación debe acompañar ese perfil con una lista de chequeo que garantiza que los puntos, los requerimientos mínimos establecidos a nivel metodológico y normativo se están cumpliendo en ese documento
de proyecto que se está remitiendo. Y esa lista de chequeo tiene que estar firmada y sellada, identificando que es de la unidad institucional de planificación de la institución que somete el proyecto. Entonces, el procedimiento para registro y admisibilidad, de acuerdo al proceso visto anteriormente, si cumple precisamente con las normas y las normas técnicas y la metodología general, entonces se remite ante el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo mediante un oficio esta propuesta de proyecto, y debe acompañarlo el documento de proyecto, tiene que tener la síntesis, tiene que tener todos los documentos de soporte del proyecto y tiene que tener la lista de chequeos realizada por la Unidad Institucional de Planificación. Al cumplir, se le asigna el código SNI y se le remite ese dictamen de aceptación, de admisibilidad del proyecto ante el sistema al ministro de Hacienda con el documento de proyecto y precisamente con la opinión técnica del técnico y el equipo que declararon como favorable esta propuesta. Es importante que mencionemos a grandes, porque es uno de los grandes retos que vamos a ver al final, los temas vinculados a las modificaciones presupuestarias. El artículo 87 de la ley 498-06 establece 3 tipos de modificaciones presupuestarias: los procesos de sustitución de proyectos, los procesos de modificación en su naturaleza por mayores obras o mayores costos que puedan experimentar un proyecto de acuerdo al contrato adjudicado, se le llama reevaluación, y para la incorporación de nuevos proyectos. Es entonces que las instituciones tienen la responsabilidad, hay una responsabilidad tanto por parte de las instituciones como del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en cuanto al seguimiento de esas propuestas de inversión pública. Por un lado, las instituciones tienen la responsabilidad, como bien les comentaba, de esa reprogramación física y financiera de los distintos componentes y organismos financiadores para cada uno de los proyectos. Tiene que ajustar esa reprogramación plurianual, sea por demoras o por ejecución o por una reprogramación de menor recursos a los que originalmente estaban asignados en el ejercicio fiscal. Tiene que informar de los niveles de avance físico y financiero que ha sufrido ese proyecto de inversión pública. Esto detallado por cómo ha sido el comportamiento de asignación de esos recursos, detallado por organismo financiador y objeto de gasto para cada uno de los proyectos. Pero además de eso, tiene que indicar cuáles son las causas e implicaciones de las desviaciones de la ejecución física y precisar cuál es el plazo de ejecución. Por este lado, para cerrar el ciclo, tiene, una vez que el proyecto concluye, tiene que presentar un informe de finalización y cierre del proyecto. Tiene que presentar toda la información relevante de la culminación del proyecto, comparándolo con la información prevista en lo que eran los estudios de preinversión. Y es entonces en cada una de estas etapas del ciclo de vida de proyecto de inversión pública donde podemos ver los niveles de responsabilidad en cada uno de esos procesos. Lo que es la identificación de esa necesidad de inversión y la formulación, evaluación y preparación del proyecto es responsabilidad de la institución sectorial formuladora. La responsabilidad del análisis técnico de ese proyecto, una vez se remite, de emitir una opinión favorable, es del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Hay un primer nivel de priorización en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública que lo hace la institución. Sin embargo, en base a una metodología multicriterio, entonces es responsabilidad del MEPI garantizar una adecuada priorización. Y vamos a ver eso de esa metodología multicriterio en breve. Entonces, durante el proceso de inversión, es responsabilidad de ese proceso presupuestario de la asignación y desembolso de esos recursos del Ministerio de Hacienda. En cuanto al seguimiento físico y financiero, les comentaba que hay una responsabilidad compartida tanto por las instituciones ejecutoras como el equipo técnico del Ministerio de Economía, descansando en la Dirección General de Inversión Pública. Y también hay una responsabilidad durante el proceso de evaluación ex post del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
En cuanto a la planificación y el ciclo presupuestario, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, esto en consulta con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de la República Dominicana, van a ser los responsables de efectuar la programación macroeconómica. Esta programación consistirá en la evaluación y proyección del estado de la economía con el objetivo de asegurar la consistencia entre la política fiscal y monetaria del sector externo, así como otras consideraciones de tipo estratégico. Y estas proyecciones deben ser preparadas antes del 31 de marzo de cada año y servirán de insumo para definir la política fiscal presupuestaria anual del sector público no financiero. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Que hablemos sobre los avances y desafíos de este sistema, pero era necesario contextualizar todos los puntos anteriores. Oportunidades, avances, sí, hay avances sobre los puntos de inversión pública en cuanto a nuevas guías, capacitaciones y sistemas de información. Y es bueno resaltar, por ejemplo, hablamos de la pandemia, que pese a la pandemia se han mantenido todos los cursos y los diplomados y las conferencias y capacitaciones asociadas a formulación y evaluación de proyectos de inversión pública por el CAGEFI. Pero además de eso, el Centro de Capacitación de Planificación e Inversión Pública que tiene el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha asumido un rol más proactivo. Otro de los avances es que dentro de un componente que tiene el Ministerio de Hacienda va a favorecer el sistema de información del SNIP, o sea, esa interfaz entre el SNIP y el CIGEF. Hay nuevas sinergias que se dan entre el Ministerio de Economía, DIGEPRES y Compras y Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones. Muchos de ustedes saben sobre la implementación de un nuevo rol del régimen de modificaciones presupuestarias entre el sistema de inversión pública y el CIGEF. Parte de ese nuevo régimen es los acápites vinculados a proyectos de inversión pública, que va a tener dos niveles de aprobación. Un primer nivel de aprobación por parte del equipo técnico de la Dirección General de Inversión Pública y otro nivel de aprobación por el equipo de la Dirección General de Presupuesto. Otro de los avances es la operacionalización del Fondo de Cohesión Territorial, que también es una ley de reciente aprobación en los últimos años. Y ya se han incorporado 22 propuestas, 22 gobiernos municipales, gobiernos locales, con propuestas de proyectos que van a ser favorecidos con este Fondo de Cohesión Territorial. Pero además de eso, contamos con un repositorio digital de mapa de inversión, donde la sociedad tiene acceso a ver la localización y a ver informaciones relativas a los proyectos de inversión que se encuentran en el presupuesto vigente, así como ver los contratos asociados a estos proyectos. Y pueden decir, incluso tienen acceso a informar en dicha plataforma sobre qué está sucediendo sobre esta propuesta y hasta contradecir de alguna forma si de ahí se ha dicho que ya ese proyecto lleva un 50% de avance. Pueden decir precisamente la misma comunidad en dicho mapa de inversiones sobre la situación actual de ese proyecto. Otro de los avances que tiene el Sistema Nacional de Inversión Pública es la conformación del Comité de Priorización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Esta conformación de ese comité, cuando vemos en la Ley 498-06, en el acápite que habla de la priorización, invita a que se conforme este comité. Sin embargo, no es hasta noviembre del año pasado que por voluntad de las actuales autoridades se le está dando cumplimiento a esa disposición de la ley y se ha conformado el comité de priorización y se ha diseñado en ese sentido una metodología multicriterio para la priorización de los proyectos de inversión pública. Esta metodología multicriterio tiene que ir avanzando progresivamente en cuanto al país se va creando esa cultura de priorización para los proyectos de inversión pública con otros enfoques. Otro de los avances es la articulación. Es por primera vez
este Plan Nacional Plurianual del Sector Público, por primera vez, ha logrado articular lo que son los proyectos de inversión pública con los resultados de desarrollo del Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Y otro de los avances que tiene nuestro sistema es que, a pesar de ser uno de los sistemas más jóvenes de Latinoamérica, de los sistemas nacionales de inversión pública más jóvenes de Latinoamérica, nosotros hemos logrado certificar este sistema, lograr la certificación ISO 9001-2015. Oportunidades de mejora de la inversión pública para el periodo 2021-2022 es ese mayor empoderamiento de las nuevas esferas políticas y áreas externas. Otra de las oportunidades es esa mayor coordinación que tienen los distintos viceministerios del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con la Dirección General de Inversión Pública. Hay una mejor comprensión de los procesos y de los requisitos del sistema de inversión pública, requisitos que si son vistos a la luz de la planificación como debe de hacerse de forma continua, no es un obstáculo para con la consecución de los objetivos de las instituciones en cuanto a formulación de proyectos, sino es una oportunidad para presentar propuestas, mejores propuestas. Hay una gran solicitud de acompañamientos, asistencias técnicas y talleres por las nuevas autoridades y los distintos equipos técnicos de las instituciones. Y una gran oportunidad que tiene el sistema de inversión pública es la valoración favorable del presidente sobre el rol que juega la Dirección General de Inversión Pública y el Ministerio de Economía en la ejecución, en la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión pública. Viendo esto, hablando de que los recursos son limitados y hay que hacer uso de esos recursos de la mayor, más eficiente y efectiva. Los retos de la inversión pública para el periodo 2021-2022 es la incertidumbre sobre los efectos de la pandemia y la recuperación económica. O sea, es uno de los grandes retos que tiene el sistema y los distintos sistemas que interactúan con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Otro de los grandes retos es la implementación de esa guía metodológica multicriterio para la priorización de la que conversé anteriormente, porque es algo que no se había implementado, que no se había diseñado, no se había conformado el comité, ya se conformó, no se carecía de esa metodología, se diseñó y se inició una primera propuesta me parece que con 12 criterios de priorización, y precisamente ha ido que ir ajustando e ir evaluando para ir creciendo progresivamente. Entonces, es un gran reto la implementación de dicha metodología. Otro de los retos es lograr esa bidireccionalidad de la interfaz SNI-CIGEF. Una vez nosotros, la Dirección General de Inversión Pública, remite por interfaz las informaciones respecto a los proyectos de inversión pública, los recursos que se van a ejecutar, no recibimos esa retroalimentación vía interfaz. Y ahora sí se está preparando ambas direcciones para esa bidireccionalidad a través del sistema. Concretar, la ley plantea una presupuestación, así como existe un Plan Nacional Plurianual del Sector Público, se habla de un presupuesto plurianual, y ha sido la voluntad de las actuales autoridades que se haga una presupuestación plurianual a través del sistema. A pesar de que en el SNIP sí se hace una planificación plurianual, la presupuestación no se hacía plurianual porque el sistema no estaba preparado. Sí, pero sin embargo, precisamente por esa voluntad de las autoridades, sí, ya los equipos de la Dirección General de Presupuesto, de DAFI, del Ministerio de Hacienda, ha estado trabajando para concretar esa presupuestación plurianual, y ambas instituciones hemos estado trabajando de forma muy cercana. Uno de los grandes retos es pasar de un seguimiento físico-financiero
virtual, básicamente, donde solamente se hacen visitas de campo a proyectos estratégicos, a realizar más visitas de campo a los proyectos de inversión pública, para garantizar que lo que las instituciones están reportando es lo que efectivamente se está ejecutando. Otro de los grandes retos es contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de formulación de proyectos de inversión pública y hacer las revisiones periódicas sobre la calidad de la información y del sistema de viabilidad, para verificar los estándares más altos de los proyectos de inversión pública. Otro de los grandes retos es incidir en reducir el índice de modificaciones presupuestarias a través de un adecuado proceso de planificación. El diseño de instrumentos metodológicos para la evaluación ex post, que a pesar de que la ley lo plantea, no se están realizando esos, no se cuenta con los instrumentos metodológicos para hacer esta evaluación ex post. Hay que crear esas capacidades institucionales para la evaluación ex post. Hay que seguir fortaleciendo las capacidades y competencias de esos equipos en los gobiernos locales para que pueda formar parte de ese SNP subnacional. Y otro de los grandes retos para mí muy importante es que a pesar de que se hacen los planes estratégicos territoriales, estas informaciones no están articuladas metodológicamente con los planes estratégicos sectoriales. Entonces, para poder cumplir con ese espíritu de la ley, de que haya una planificación de abajo hacia arriba. Y para concluir, me gustaría hacerlo tomándome el atrevimiento de robarle una lámina que presenta nuestro director general de Desarrollo Económico y Social, allá en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que dice: sin direccionalidad, la suma de esfuerzos generan cualquier cosa, pero no bienestar. Esto hablando sobre la importancia de planificar y no de improvisar. Entonces, sin direccionalidad, sin coordinación, la planificación anual no impulsa esa visión país. Los recursos presupuestados están basados en el día a día, en base a la improvisación, no a la planificación. Y la inversión pública se asigna de acuerdo a las circunstancias. Por esto ustedes ven esta imagen toda deformada. Con planificación, con direccionalidad, se ve una visión compartida y una misión coordinada, donde la Estrategia Nacional de Desarrollo determina la ejecución de las políticas, donde los presupuestos se asignan basados a resultados y donde la inversión pública responde a las metas y se distribuyen en el territorio. O sea, se ve esa distribución haciendo honor a esa planificación de abajo hacia arriba. Señores, muchísimas gracias. Llegó la sección de preguntas, respuestas, comentarios. Juana, el espacio es suyo. Muchas gracias. Excelente la exposición, licenciada Solente Capellán. Lo que vamos a pedir, por favor, antes de la sección de preguntas y respuestas, a los participantes encender su cámara para poder tomar la fotografía grupal. En lo que encienden su cámara, quiero hacerle una invitación, es que nos sigas en nuestras redes sociales, CapGefi RD. Síganos para que puedan también ver las fotos que vamos a tomar en el día de hoy. Así es que, por favor, el señor para que nos pueda tomar esta foto. Y si tienen algunas preguntas, por favor, alguna inquietud, levanten la mano, que le vamos a estar dando la oportunidad a medida que vayan levantando la mano. Si tienen alguna pregunta, levanten su manito, que es el icono que van a encontrar en su pantalla. Pueden tocar el icono que está al lado del micrófono en su pantalla. La foto en 5 segundos. Una pregunta, Juana. 4, bueno. 3,
2, 1. Excelente, muchísimas gracias. Lo que deseen pueden volver a apagar su cámara y pasamos a la sección de preguntas. Preguntas, respuestas, Muchas gracias, comentarios. Restrepo. Una Así pregunta, es. levanté la mano. Sí, usted es Emmanuel. Santil, algo importante. Ok, Emmanuel Como vi que Santil. la grabación está grabada, ¿ustedes la van a subir también a la plataforma? Te voy a mandar algo. Vamos a esperar a don Trejo, la respuesta de don Trejo. Sí, si la profe nos autoriza, la vamos a subir al canal de YouTube. Profe, ¿nos autoriza a subirla al canal de YouTube del CAPEFI? Claro que sí, no hay ningún problema. Porque razón que así también uno la puede reforzar viéndola varias veces y asimila más también. Perfecto. No hay problema, Trejo. Ya la profesora nos autorizó, se va a estar colocando en el canal oficial de YouTube del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, CAPEFI. Gracias. Es así. Entonces, bueno, ahora no puedo observar quién tiene la siguiente mano levantada, pero la persona que continúa puede hacer su aporte o hacer su sugerencia. Emmanuel Santil ya participó, ¿no hay otra persona? Ok, Mayra Díaz, por favor. Adelante, Mayra Díaz. Mayra Díaz tiene la mano levantada. Si puede hacer su aporte en este momento. Ok. No hay otra persona que quiera hacer su aporte, su pregunta. Que quiera preguntar, que quiera hacer un comentario. Es el momento de las preguntas y respuestas. Bueno, pues en vista de que no hay más. Sí, hay otra pregunta. Juana, Pedro Cordones tiene pregunta. ¿Cómo? Pedro Cordones lo tiene la mano levantada. Ah, no puedo verla. Sí, Pedro, puede habilitar su micrófono y hacer su pregunta. Ok, por favor, gracias. Parece que hay un micrófono abierto que está generando. Pedro, tiene el micrófono Félix cerrado. Javier, ok, perfecto. Pero no lo escuchamos, tiene el micrófono cerrado. La puede escribir en el chat, Pedro, también, y la leemos para que la profe le dé respuesta. Veo aquí también de Wilkin Terrero que habla de que es la planificación estratégica y cómo se aplica en el sector público. Entonces, la planificación estratégica es una herramienta de gestión en la que permite apoyarse para la toma de decisiones, y esta planificación estratégica se hace en base a un diagnóstico. En ese diagnóstico, liderado precisamente por un equipo de expertos en manejo de planificación estratégica, es quien dirige toda la dinámica para poder realizar el adecuado diagnóstico, involucrando a todos los miembros de la institución en todos los niveles, incluyendo todos los funcionarios de la institución. Entonces, en esa planificación estratégica institucional, se apoyan mucho con la Dirección General de Desarrollo Económico y Social de allá del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, quien traza las pautas, que tiene la metodología para esa planificación estratégica institucional, y así como la Dirección General de Inversión Pública tiene analistas contraparte. De la misma forma, hay un equipo técnico en la Dirección General de Desarrollo Económico y Social para dar apoyo de esa planificación estratégica de las instituciones.
planificación estratégica institucional, y tienen plazos, y tiene tiempo, y tiene productos y entregables que entregar. Entonces, todo eso se hace bajo esa direccionalidad estratégica emanada del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y en ella se deben reflejar los planes, programas y proyectos. La forma de operacionalizar ese plan nacional, ese plan estratégico institucional, muchas veces a través de proyectos de inversión pública, como bien les había comentado anteriormente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Claudia Marte pregunta que cuál es la página donde uno puede verificar los proyectos que están en proceso de ejecución y poder opinar sobre ellos. Mapa de Inversiones RD. Esto es una iniciativa conjunta con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Mapa de Inversiones RD. ¿La podemos escribir en el chat, profe? Claro que sí. Ok, seguimos con la siguiente pregunta. Mayra Díaz pregunta, ¿cuáles son los principales retos que presenta el Sistema Nacional de Inversión Pública en virtud del contexto actual que estamos viviendo? O sea, la pandemia del COVID-2019. Bueno, ahora mismo muchos recursos están enfocados al tema de salud. Si bien es cierto, esta parte se han ralentizado los procesos de inversión pública, pero hay que mantener en ejecución dichos proyectos. ¿Por qué? Porque en el contexto de la pandemia hay que dinamizar la economía, que está afectando. Ahora mismo ustedes escuchan en las noticias, no, que la economía está lenta, que no se está moviendo. Hay que dinamizar esa economía, y esa economía se dinamiza a través de los proyectos de inversión pública. Las necesidades nacionales no se detienen, por ende los procesos, aunque se hayan ralentizado los procesos de ejecución, para garantizar precisamente que no se reflejen, porque se están paralizando dichos proyectos sobre costos en el futuro, hay que garantizar ese principio de continuidad, de mantener vigentes y mantener ejecutándose esos proyectos de inversión, tratando de que sigan precisamente la programación contemplada en ese proceso de preinversión. Bien, Pedro Cordones pregunta que qué pasa con una institución si no se introduce su plan plurianual el 31 de marzo. Lo que pasa es que el 31 de mayo es que aprueba el Consejo de Gobierno. El proceso de planificación, y esto para mí es muy importante, porque hay que sensibilizar a los tomadores de decisiones para que hagan conciencia de que el proceso de planificación debe ser continua, no es planificar para los procesos. Ahí viene el presupuesto 2022, vamos a presentar los proyectos de cara al presupuesto 2022. No, y hay que presentarlo antes del 1 de julio. No. Se supone que si la ley establece que los proyectos que sean priorizados en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública ya tienen que haber sido declarados admisibles ante el sistema de inversión pública, y ya tiene que contar con un código SNI para estar priorizados en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, que se formula entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, la primera versión del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y de Inversión Pública, cuando inicia el primer año de gestión, en el primer periodo de gestión de las nuevas autoridades, pero se actualiza todos los años. Este Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública se actualiza entre los meses febrero y abril. Las instituciones tienen para que ya los proyectos tengan código SNI y enviarlo en el plan, priorizarlo en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública entre los meses febrero y abril, que es el ejercicio que hemos estado haciendo en estos últimos meses. ¿Para qué? Para luego de que se reciben en abril estos proyectos y se priorizan en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, el equipo técnico tiene los insumos necesarios para poder formular el dicho plan y presentarlo ante el Consejo de Gobierno, ante el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública. Entonces, la ley establece que solo irán al plan de inversión aquellos proyectos que fueron priorizados
en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública. O sea, no van a presentar los proyectos en julio, no van a presentar los proyectos en agosto para que sean contemplados en el presupuesto. No, tienen que estarse planificando continuamente y ya para febrero deben tener código SNIP. O sea, ese proceso de planificación y de formulación de propuestas para solucionar esas necesidades debe ser continuo en las instituciones. Se presentan proyectos el año completo. No hay una fecha límite para entregar proyectos de inversión y que sean declarados admisibles, no. Lo que hay es una fecha límite para formar parte de los procesos, el proceso del Plan Nacional Plurianual, que es entre febrero y abril, para que sea aprobado por el Consejo de Gobierno el 31 de julio, y estas informaciones van a servir de insumos para poder definir la política presupuestaria y poder asignar los techos institucionales a las instituciones, y en función de esos techos es que vuelve y se revisa ese Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, y en función de esas prioridades institucionales y esas prioridades definidas por el Comité de Priorización, es entonces, y de acuerdo a los topes institucionales, que se priorizan cuáles son los proyectos que van a formar parte del anteproyecto de presupuesto para el periodo siguiente. No sé si eso responde su pregunta, pero la planificación es continua y se recibe todos los años laborales los proyectos de inversión de las instituciones. Lo que hay es plazo para cumplir procesos. Otra pregunta, comentario. No se escucha. Trejo, Juana, vamos a seguir revisando. Sí, profe, no veo más preguntas por aquí. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Así hay una pregunta importante. Wilkin Terreno tiene mano levantada. Puede habilitar su micrófono y hacer su pregunta. Ok, Wilkin. Señor Terrero. Bueno, y Mayra Díaz tiene la mano levantada, que justamente estoy viendo en el chat una pregunta, que si se hace licitaciones para canalizar estos proyectos. Tanto la ley 498-06, así como la ley de presupuesto, así como el decreto 1517 establece que no se debe iniciar ningún proceso de licitación asociado a un proyecto de inversión pública si no se cuenta con código SNIP. Asimismo, tampoco se debe iniciar un proceso de solicitud de financiamiento asociado a un proyecto de inversión pública si no se cuenta con código SNIP. ¿Usted sabe por qué esto? Para garantizar que no ocurra situaciones que ocurrían en el pasado, que muchas veces habían contratos asumidos como proyectos de inversión pública que se presentaban, y cuando se querían hacer los desembolsos o poner en ejecución, en presupuesto le decía, le ponían un alto. Esto es un contrato, esto no tiene un código SNIP. Tienen que ir ante el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Cuando iban a la Dirección General de Inversión Pública, no llegaban con un proyecto, llegaban con un contrato. Entonces, no debe ser así. Y muchas veces es una adquisición de un terreno, es una adquisición de equipos, de bienes muebles o inmuebles, pero no están asociados a un proyecto de inversión pública. Y ustedes recuerdan que yo le hablaba que la adquisición de un terreno no es un proyecto de inversión, que si esa adquisición forma parte de uno de los distintos componentes asociados a un proyecto de inversión pública, donde van a presentar, a incrementar los bienes o servicios, sí, pero cuando no es así, que no están asociados, muchas veces estos contratos traen debajo del brazo una especie de sanciones por incumplimiento, y eso le afecta al país. Entonces, eso es lo que establece tanto el marco legal como el decreto 1517, que no se debe iniciar ningún proceso de licitación asociado a un proyecto de inversión pública, ni se debe iniciar ningún proceso de financiamiento asociado a un proyecto de inversión pública si ya no se cuenta
con la no objeción del Ministerio de Economía para un proyecto de inversión pública. Bien, otra pregunta. La de Wilkie, profe, que conforme a su experiencia y en el ámbito de la aplicación operacional en el día a día de su labor, alguna actualización que entienda que pueda sugerir para los sistemas tecnológicos del Estado. Bueno, todavía tenemos grandes retos en cuanto a yo voy a hablar desde el ámbito de la inversión pública. Contamos con un sistema de información y seguimiento. Es una herramienta que muchas veces las instituciones no tienen los recursos disponibles para ellos comprar, adquirir o tener su sistema de planificación o su sistema de seguimiento a los proyectos de las distintas instituciones. Sin embargo, este sistema de información y seguimiento no es del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Este sistema de información y seguimiento tienen acceso todas las instituciones del Estado y le va a permitir administrar sus proyectos y van a poder ver el comportamiento y la salud del proyecto desde que se registró inicialmente y podrán en ella registrar todo lo que son modificaciones presupuestarias y podrán hacer programación de cuota y así sucesivamente. Y ya nosotros estamos interactuando con el sistema de información, interactuamos con el sistema Sistema Integrado de Gestión Financiera. Y para el régimen de modificaciones presupuestarias, fíjense cómo el CIGEF y MEPID, ya el MEPID tiene un rol dentro de dicho sistema para aprobar o rechazar los temas vinculados a los proyectos de inversión. Parte de los retos, como yo misma les comentaba anteriormente, es lograr que haya una mayor articulación entre el sistema de contrataciones públicas asociado a los proyectos de inversión pública, que tengamos esa interacción, ambas instituciones y ambos sistemas, el sistema de contrataciones y el SNI, pero de la misma forma, como bien lo plantea la ley, podamos articular a nivel sistémico el sistema de Contraloría, que los auditores, por ejemplo, es lo que nosotros aspiramos en lo adelante, que los auditores que se encuentran en las distintas instituciones del Estado, si reciben un libramiento vinculado a un proyecto de inversión pública a nivel de sistema, pueda ver las informaciones relevantes y ver que efectivamente al SNI que se le están asignando esos recursos, en la descripción realmente esos recursos vaya asignado a ese proyecto, no a un conjunto de proyectos que muchas veces pertenecen al mismo contratista. Y ya eso va afectando lo que se reporta como ejecución de esos proyectos. Eso en cuanto a la Contraloría General de la República, pero asimismo se debe dar con los demás sistemas que estamos vinculados en el ámbito de esta ley. Pero son grandes retos que tenemos como Estado. Y crear una cultura de planificación no se hace de la noche a la mañana. Y, por ejemplo, a mí me comentan en capacitaciones, pero esa ley tiene ya 14 años desde su implementación y no está funcionando todos los módulos que se supone que tienen que funcionar. Entonces, lo que hay es que cambiar la ley, no. Crear una cultura de planificación no se hace de la noche a la mañana. Hay que cambiar patrones institucionales, hay que cambiar esos viejos paradigmas. Nosotros, como funcionarios públicos, como servidores públicos, también tenemos que tener un cambio de mentalidad en cuanto a cómo se implementaban ante todos los temas de formulación de proyectos de inversión pública y cómo se regían en el marco de este nuevo marco legal. Más inquietudes, comentarios. Sí, Félix Javier Félix tiene pregunta. Buenas. Me gustaría saber qué camino tienen los gobiernos locales para la formulación de sus planes de inversión, sus proyectos de inversión pública, ya que, como todos sabemos, tienen grandes debilidades, tanto en el aspecto financiero como técnico.
Por eso yo les mencionaba que uno de los grandes retos era precisamente complementar esas competencias técnicas de los servidores que forman parte de los gobiernos locales, a fin de que puedan presentar ante el Sistema Nacional de Inversión Pública proyectos de inversión y que puedan obtener, concursar por recursos públicos, más allá de lo que obtienen a través de su marco legal, que es la ley 170-07 y 176-07, el presupuesto participativo y la ley que crea los ayuntamientos, ¿verdad que sí? Entonces, esos recursos son muy limitados, son muy limitados y no se incrementan cumpliendo con lo que establece precisamente dicha ley. Entonces, tienen que fortalecer, primero conocer esa posibilidad, esa oportunidad que le ofrece el Sistema Nacional de Inversión Pública de presentar proyectos de inversión, pero no obstante, el Sistema de Inversión Pública, aquellos proyectos que no reciben recursos del Tesoro Nacional, ya se tienen perfiles que cumplen con todos los criterios técnicos y metodológicos y se le puede presentar ante organismos internacionales, ante los cooperantes internacionales, para posible financiamiento con cooperación no reembolsable para esos proyectos de inversión pública. Pero si no lo presentan, no hay esa posibilidad. Entonces, deben presentar proyectos de inversión pública que cumplan con todos esos criterios, pero además de eso están para aquellos municipios más deprimidos los otros recursos que son aquellos que provienen del Fondo de Cohesión Territorial. Y hay toda una metodología para formular estos proyectos de inversión pública. Y hay un área dentro de inversión pública y dentro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que está coordinando esos fondos de cohesión territorial y que está interactuando con los gobiernos locales. Les comentaba que el Centro de Capacitación de allá del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha tenido una actitud mucho más dinámica, sobre todo por la alta demanda que se tiene de los gobiernos locales en cuanto a una inducción en cuanto al Sistema Nacional de Inversión Pública y una inducción en cuanto a la guía metodológica de formulación de proyectos, un primer acercamiento. Y eso tienen que fortalecer esos equipos técnicos en materia de planificación y de formulación de proyectos. Sin eso, lamentablemente, por desconocimiento no se tiene quizás acceso a otro tipo de recursos más allá de lo que plantea el marco legal de los gobiernos locales y de los ayuntamientos y del Distrito Nacional. Una última pregunta, profe, veo por acá. Pregunta a alguien que si en el Ministerio de Educación, ¿quiénes o cuáles instancias se encargan de presentar proyectos al plan plurianual? Es que no son las direcciones que presentan los proyectos, es las unidades institucionales de planificación consolidan de los distintos departamentos o direcciones de todas las instituciones, consolidan esas informaciones y son quienes tienen la responsabilidad de canalizar con su jefe cabeza de sector, presentar esos proyectos de inversión pública, o sea, no solo para el Ministerio de Educación. En educación, por ejemplo, dentro de educación está la Oficina de Cooperación Internacional, que interactúa con su unidad institucional de planificación y desarrollo, que también tiene otras unidades de ejecutoras de proyectos. Pero la unidad institucional de planificación y desarrollo es la responsable de consolidar todas esas informaciones y de interactuar entonces con el sistema de inversión pública. Excelente. No sé si alguien más tenga alguna otra inquietud. Juana, no sé si quisiera darnos alguna información. O si alguien quiere hacer algún comentario acerca de la conferencia para concluir. Sí, me gustaría que uno, por lo menos, dé las gracias en nombre del grupo, que diga qué le pareció esta conferencia en el día de hoy. Una participación, puede levantar la mano para darle la oportunidad. El señor Dionisio Félix. Bien, buenas tardes. Realmente muy buena conferencia, buen material, buena orientación. Y para las personas que como yo tenemos algunos conocimientos ya de este tipo de información porque hemos participado del beneficio de proyectos que han sido
patrocinado por organismos internacionales, aunque no es de la misma línea de los proyectos de inversión a nivel interna, pero tienen mucha similitud. Realmente muy importante, muy interesante. Espero que sea buen provecho para todo el que participó en dicha conferencia y muchas felicidades a la expositora. Muchas gracias. Excelente, pues entonces finalizamos en el día de hoy esta conferencia sobre avances y desafíos del Sistema Nacional de Inversión Pública, NIP. Así es que esperamos poder encontrarnos en otra ocasión, en otra capacitación. Ustedes saben que las puertas del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, CAPGEFI, están abiertas para todos ustedes. Muchas gracias a la facilitadora, Solendi Capellán Concepción. Muchas gracias a todos. Así es que pasen un feliz resto de la tarde y buen provecho para todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar en este evento y darme la oportunidad de expresar nuestras experiencias y consideraciones. Feliz resto del día. Así es, Igual para gracias. ustedes.